hablan de este evento que estamos nosotros hoy celebrando y conmemorando. Las tres grandes religiones monoteístas, ¿verdad? De la historia, los musulmanes, el judaísmo y el cristianismo. En cierta manera tenemos una perspectiva de Jesucristo, ¿verdad? Fíjense que los judíos, ellos dicen que Jesús murió. Ellos creen, ¿verdad?, en un Jesús histórico que murió, pero dicen los judíos, no resucitó. Y ahí es donde ellos dicen, ¿verdad?, que se robaron el cuerpo. Los musulmanes creen también en un Jesús histórico, ¿verdad? Pero los musulmanes dicen, Jesús no murió, ¿verdad? Fingieron su muerte y después él salió y anduvo predicando. Los judíos dicen, no resucitó. Los musulmanes dicen, no murió. Pero los cristianos, ¿verdad?, nosotros creemos que él murió y resucitó y vive para siempre. Bienvenidos, hermanos, en este culto especial de resurrección, domingo, ¿verdad?, especial en la semana mayor que se le llama en el año. Los judíos se conmemoran la Pascua, el día viernes, ¿verdad? Ellos sacrifican el cordero pascual y nosotros cambiamos el día sábado por el día domingo, ¿verdad? Y esa es la razón por la que nosotros nos reunimos los domingos, porque el día domingo fue el día en que el Señor resucitó, venció la tumba, ¿verdad?, el sepulcro, y ahora vive para siempre. Y por eso nosotros todos los, ¿verdad?, creyentes en Cristo Jesús, cristianos en todo el mundo, celebramos el primer día de la semana como nuestro día de adoración a Dios. Y les voy a invitar a que vayan conmigo al Evangelio de Juan, hermanos. El Evangelio según San Juan. Vamos a estar ahí en el capítulo 20. San Juan 20, del 1 al 10. Y los que nos sintonizan a través del internet, bienvenidos a donde usted esté. Bienvenido a Iglesia Maranata, nuestro tiempo de celebración de este culto especial de resurrección. Dice así, leo para ustedes, hermanos. San Juan capítulo 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos conmemorar, celebrar ese evento histórico que marca, Señor, la historia de toda la humanidad. Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por vencer la muerte con poder y darnos ahora una esperanza también a nosotros de resurrección. Al abrir esa palabra, Señor, pedimos siempre dirección de lo alto, sabiduría del Espíritu, que solo viene a través de tu Santo Espíritu, Señor, como la evidencia que Cristo ha resucitado. Ahora lo tenemos en nosotros y nos alumbra las Escrituras para que podamos nosotros entenderla, que la podamos entender, aplicar y también enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana he titulado el mensaje Evidencias de la resurrección de Jesús. Evidencias de la resurrección de Jesús. Es el evento histórico, hermanos, tal vez más atacado, más negado, más argumentado, ¿verdad? Y también han habido hombres muy inteligentes de ciencia que a través de las investigaciones, ¿verdad?, sobre la resurrección de Cristo, han llegado a la conclusión de que sí fue real
es evidente, ¿verdad? Y nosotros a la luz de la Escritura vamos a ver aquí algunas de esas evidencias. Algunas de estas evidencias, dice ahí, mire, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo oscuro al sepulcro. ¿Y qué dice, hermanos? Que encontró la primera evidencia, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo, fue la piedra quitada. La piedra, hermanos, de la tumba había sido removida. Y aquí nosotros encontramos esa evidencia. Bueno, los otros evangelios, Lucas, Mateo, nos dicen, ¿verdad?, quién movió esa piedra. Y nos hablan, hermanos, de un ángel que movió esa piedra, ¿verdad? La rodó. Y, hermanos, no la rodó para que Jesús saliera y resucitado. No, Jesús ya había resucitado, hermanos, cuando Él recibe un cuerpo glorificado. Recuerde, entró en la noche aquel aposento alto, atravesando paredes y puertas, hermano. El cuerpo del Señor Jesús glorificado ya nada lo detenía. Él atravesó esa tumba, esa piedra, ¿verdad? El ángel, bueno, en la voluntad perfecta de Dios, en la voluntad, ahí vamos a decir ahí, omnisciente de Dios, sabía que las mujeres iban a llegar, que las primeras en llegar iban a ser María Magdalena y las otras mujeres al sepulcro, y ellas no tenían la fuerza para mover la piedra. Así que, mire qué lindo, ¿verdad? Dios enviando un ángel a remover esa piedra para que al llegar Magdalena y las otras mujeres pudiesen entrar y ver, ser testigas de la resurrección. La piedra movida nos habla, hermanos, de ese camino hecho por el Señor Jesús, ¿verdad?, que ha vencido la muerte, hermanos, el sepulcro, la tumba. Ya no nos debe de asustar la tumba, hermanos. A los creyentes, ¿verdad?, ya no nos debe de asustar las tumbas. Sí, nosotros vemos y visitamos los cementerios, ¿verdad?, los panteones, y muchas veces sí, da cierto temor y decir, un día yo voy a estar ahí. Pero mire qué lindo, ¿verdad?, porque la piedra movida de esa tumba nos recuerda la esperanza, hermanos. La esperanza única que hay en Jesucristo y en el cristianismo de vida después de la muerte. Jesús venció la muerte y dejó ese camino abierto. El ángel también le dice, miren, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Mire, el ángel, yo me imagino, ¿verdad?, esa escena, ese ángel con vestiduras resplandecientes a la puerta, después de haber movido esa piedra, como diciendo, ¿quién se atreve a rodarla otra vez? ¿Quién va a ser el que va a venir y va a mover esa piedra y va a tapar otra vez la tumba? Nadie, hermanos. Ningún demonio, ningún hombre, ¿verdad?, era capaz de volver a rodar esa piedra. La piedra, hermanos, movida es la primera evidencia que nosotros encontramos en los 4 evangelios de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo ya no estaba en esa tumba, la tumba estaba vacía, la piedra estaba movida. Y bueno, la pregunta de las mujeres, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde le pusieron? Y el ángel les dice, ¿no se recuerdan cuántas veces les dijo, cuántas veces les profetizó que Él había de resucitar, que ese no era el lugar final? Hermanos, la tumba no es nuestro destino final. Muchos dicen, ¿verdad? Bueno, muerto el perro, dicen, se acabó la rabia, ahí termina todo. No, hermanos, ahí apenas comienza la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, y Él estaba abriendo ese camino, hermanos, de la muerte a la verdadera vida. La piedra movida nos recuerda ese hay un camino hecho por Jesucristo a través de su sacrificio, de su sangre. Nos ha dado ese camino, encuentro con Dios. Bien, el himno que cantábamos, ¿verdad?, vino a buscar y a salvar y a revelarnos al Dios de amor. Hermanos, hay un camino nuevo para todo aquel que cree en Jesucristo. Ya la tumba no es el destino final. Primera evidencia, la piedra movida. Segunda evidencia, hermanos, mire, dice ahí, ¿verdad?, que venían ellas muy de mañana, encontraron la piedra movida del sepulcro. Versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrieron los dos juntos. Pero mire, aquí nos habla, ¿verdad?, que las mujeres llegaron ahí. Y sabe, yo veo aquí una segunda evidencia, hermanos. Encontraron ahí únicamente un aroma. No había olor fétido, hermanos, como se esperaría después de 3 días, ¿verdad? El Señor falleció viernes, había pasado viernes en la noche, el sábado todo el día, y era domingo muy temprano, hermanos, como esta hora, quizás más temprano. Y bueno, hermanos, no había ningún olor a corrupción.
La segunda evidencia fue que las especies aromáticas compradas, hermanos, se las tuvieron que llevar de regreso. María, y en otros evangelios dice que llevaron especias para ponerle a Jesús, ¿verdad? Porque ya iba a empezar a despedir malos olores según ellas. La muerte es lo que produce, hermanos, corrupción, destrucción de nuestros tejidos, y eso hace un olor fétido. Pero mire, encontramos aquí las especies dando su fragancia en esplendor. Vea conmigo, hermanos, capítulo 19 de San Juan, 39 y 40. Mire las especies que había comprado Nicodemo, ahí estaban intactas, hermanos, despidiendo su fragancia. Dice también ahí, también Nicodemo, estoy leyendo 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Hermanos, la segunda evidencia fueron las especies aromáticas, la mirra y el aloe comprados por Nicodemo y otras personas ahí, que no se usaron, hermanos. Sí, el aroma de estas especies era para neutralizar la descomposición del cuerpo, hermanos. Ellos pensaron, mire, sí, Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no lo entendieron hasta después, hermanos, de la resurrección, cuando Jesús les aparece resucitado. Pero ellos, mire, de acuerdo a la costumbre, llevaron especies. Nicodemo, 100 libras, hermanos, de especies aromáticas dentro de ese sepulcro. Bueno, después le dijeron a Nicodemo, hermanos, cuando el Señor resucitó ese día: Nicodemo, aquí están tus especies, tus 100 libras de aloe y de mirra, llévatelas. María Magdalena y las otras mujeres dice que habían comprado y traían esas especies, se las tuvieron que llevar, hermanos, y guardarlas en su casa para otra persona. Las especies aromáticas nos recuerdan, hermanos, que Jesús, mire, sí, Jesús murió, hermanos. No como los musulmanes creen, que dicen que no murió. Sí, murió. Nos dice ahí en los evangelios, ¿verdad?, que en la cruz, hermanos, Él expiró. En la cruz dejó de latir su corazón, hermanos. En la cruz ya no se vio más aliento en Él. Su costado, dice Juan, ¿verdad?, que brotó agua y sangre hermanos, ahí, ¿verdad?, símbolo de que ya no había sangre en su cuerpo, hermanos. Después de estar 3 horas colgado, toda su sangre había sido derramada, hermanos, por sus manos, por sus pies. Toda la sangre de Jesús, hermanos, su cuerpo quedó vacío. Esa sangre que compró a ustedes mi pecado, hermanos. Y por eso traían las especies aromáticas. Para eso vino Nicodemo, ¿verdad?, apresurado, y trajo y compró, hermanos, un gran costo. Pero el día domingo, hermanos, le dijeron: Nicodemo, llévatelas, porque aquí no hay ningún mal olor, porque aquí solo ha quedado una fragancia, un perfume nuevo, un perfume de vida. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros, hermanos. Nosotros somos unos sepulcros abiertos, hermanos. Nuestra vida apesta de pecado. Pero qué lindo cuando Jesús viene a nuestra vida, hermanos, y entra, cambia esa fetidez, ese mal olor que despide el pecado, esa corrupción, esa muerte, por una fragancia nueva. La segunda evidencia, hermanos, las especies, las fragancias que no se usaron, nos habla de que Jesús no se descompuso, hermanos. Y quiero que vaya conmigo ahí a Hechos. Mire cómo lo dice Pablo, hermanos, en una de sus predicaciones. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, hermanos. Vea estos versículos que Pablo, del 33. Del 32 leo, hermanos, dice así, Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros. Y mire ahí, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios,
durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué dice, hermanos? No vio corrupción. Hermanos, mire, el cuerpo de Jesús sí murió, dejó de latir su corazón, sus pulmones dejaron de expeler aire, pero ninguna de sus células vio corrupción, hermanos. Se empezó a degenerar. No, porque Jesús fuera sin pecado, hermanos. Jesús era sin pecado, no vio corrupción. Las especies aromáticas no fueron necesarias. La segunda evidencia, hermanos, bueno, Nicodemo, ¿qué pasó con tu? No, ya tengo mis 100 libras, dice, mi aloe. María Magdalena, aquí tengo mis especies aromáticas, nunca las usé, porque nunca encontramos un cuerpo fétido en descomposición. Jesucristo no vio corrupción. Y es por eso, hermanos, que también nosotros, qué lindo, ¿verdad? Que nosotros tampoco, dice, bueno, ausentes del cuerpo, ¿qué dice que va a pasar con nosotros, hermanos? A algunos les da miedo, ¿verdad? Decir, ay, cuando me pongan ahí y cuando sienta que los gusanos, ¿verdad?, me están comiendo. No, hermano, no va a sentir nada porque ya no está usted ahí. Esa es como una pijama, como una ropa sucia que usted la deja y se queda ahí. Usted ha sido transformado en un abrir y cerrar de ojos, y eso es lo que nos dice aquí. Las especies, hermanos, qué lindo, vamos a tener un cuerpo que jamás va a haber corrupción. Jesús había recibido un cuerpo glorificado. En el mismo momento en que murió, hermanos, Dios empezó la glorificación ahí, ¿verdad? Y dándole un cuerpo nuevo, hermanos. Primera evidencia, la piedra, la roca movida de la entrada. Segunda evidencia, hermanos, las especies que no se usaron. Tercera evidencia, mira, versículo 4 al 6, dice ahí de San Juan 20. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. ¿Y qué vio, hermanos? Los lienzos puestos ahí y el sudario. La tercera evidencia de la resurrección, hermanos, los lienzos atravesados. Sí, dice ahí, ¿verdad?, que José de Arimatea, hermanos, compró unas sábanas, ¿verdad?, con Nicodemo ahí, y hicieron estos lienzos, hermanos, envolvieron de acuerdo a la costumbre de los judíos, ¿sí? Así como nosotros pudiésemos pensar ahorita, ¿verdad?, lo más cercano son como las momias, ¿verdad?, que les enrollan, hermanos, y los ponen así, ¿verdad?, y los enrollan con esas sábanas, los lienzos, y acostaron el cuerpo del Señor Jesús. Pero cuando llega Juan y llega Pedro, solo ven los lienzos ahí, hermanos, aplastados así tal y como los pusieron, lienzos vacíos. Los lienzos, hermanos, y el sudario, ahí están, se encuentran intactos, hermanos, como los dejaron, solo que el cuerpo los ha atravesado. Ya no está Jesús en la tumba, ya no está su cuerpo ahí, hermanos. Ha recibido un cuerpo glorificado capaz de atravesar toda la materia física. Y eso es lo lindo, hermanos. Las ataduras de la muerte no lo lograron retener, hermanos. Por eso Pablo escribe a los Corintios, allá en capítulo 15, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si el sepulcro fue abierto, hermanos, y las ataduras de la muerte fueron rotas, fueron quitadas, hermanos. Ya las llaves de la muerte ya no le pertenecen más a Satanás, hoy le pertenecen a Jesucristo, hermanos. Él es la vida. Y eso nos habla, estos lienzos, hermanos, vacíos, que la muerte ya no nos puede retener a nosotros, al creyente, al que tiene a Cristo en su corazón, al que ha sido investido con el poder del Espíritu Santo. Ya la muerte ha perdido su aguijón. Sí, vamos a sufrir, nos va a doler la muerte, ¿verdad?, pero no vamos a ver la muerte segunda, hermanos. Y ese es el mensaje de Jesucristo, ¿verdad?, que hay que nacer de nuevo, hermanos. En esta vida ustedes, sí, hermanos, tiene que morir antes de morir físicamente. El creyente, hermanos, antes de morir físicamente, tiene que morir a sí mismo. Jesús lo dijo: el que no toma su cruz y me sigue, no entrará en el reino, hermanos. Hay que morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Hay que morir, hermanos, a nosotros mismos, para luego resucitar con Cristo y no quedar ahí en el sepulcro.
Cristo, hermanos, venció la muerte. Dejó esos lienzos y esas ataduras ahí en el sepulcro. Ya no está su cuerpo. Y así tampoco, hermanos, nosotros, ¿verdad? Este cuerpo, dice Pablo ahí en Corintios, va a ser revestido de un nuevo cuerpo, así como se siembra corrupción, una semilla, y nace algo nuevo. Dice, así este cuerpo va a ser cambiado, va a ser transformado. Mire, esos lienzos vacíos nos recuerdan, hermanos, ese sudario vacío nos recuerda que en la vida que ofrece Jesucristo ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay trabajo, ya no hay ansiedad, ya no hay sudor, ya no hay lágrimas. El sudario, hermanos, bueno, estaba colocado ahí, ¿verdad? Los sudarios se utilizaban, bueno, sí, para secar el sudor, el trabajo, el esfuerzo. Pero sabe que el sudor y el esfuerzo, hermanos, la fatiga es consecuencia del pecado. Pero dice que en la nueva vida, hermanos, mire, ya no vamos a tener que afanarnos. Ya no vamos a sudar, hermano. Yo creo que ya no vamos a sudar, ¿verdad? El sudor fue dado por eso, por el pecado. Con afán trabajarás, con el sudor de tu frente comerás. El sudario vacío nos recuerda eso, hermano, la nueva vida que ofrece Cristo. Sin tristeza, sin dolor, sin muerte, sin enfermedad. Lienzos vacíos, una tumba perfumada, una roca movida, hermanos. 3 evidencias de la resurrección de Cristo. La cuarta, hermanos, una evidencia. Tendría que haber una evidencia sobrenatural, hermanos. Los ángeles. Mire 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Hermano, qué lindo, hermanos, también la visitación de los ángeles. Una evidencia sobrenatural de la resurrección de Cristo. No es que los discípulos se robaron el cuerpo. No es que alguien más llegó y se lo tomó, hermanos. Ahí estaban los lienzos. Ahí estaban las especias aromáticas, hermanos. Si hubieran sido ladrones, si hubieran llevado lo primero las especias aromáticas, hermanos. 100 libras. Alto costo, hermanos. Pero ahí están los ángeles. Y esto también, hermanos, es algo que nos alienta a nosotros, hermanos. Porque la Biblia habla de que los ángeles son seres enviados por Dios para servir a los creyentes, para servir a los hijos de Dios. Y hermanos, mire qué lindo que en la muerte del Señor Jesús, ahí está el comité de recepción, los ángeles, hermanos. Los ángeles están esperando, hermanos, por el creyente en el momento de su muerte. Si no recuerda la historia que contó también Jesús de Lázaro, el mendigo. Dice que ahí estaban, ¿verdad? Lázaro, y estaba el hombre rico. El hombre rico, dice, un judío, ¿sí? Creía en Abraham, descendiente de Abraham, que creía que por ser descendiente de Abraham iba a ir a reinar, ¿verdad? Iba a estar en ese lugar de descanso y de reposo, porque ellos creían que todos los judíos, por haber nacido, ¿verdad?, de la descendencia de Abraham, tenían derecho al paraíso. Pero Jesús les cuenta esta historia real de Lázaro y les dice: no es así, no es por creer, no es por nacer siendo judío, no es por la religión judía. Porque este hombre reconoció a Abraham cuando murió y estaba en una llama atormentada y dijo: Padre Abraham. Mire, le dice: Padre, era judío, pero estaba en el infierno, hermanos, en tormento. Pero ¿qué dice? Que cuando Lázaro murió, ¿qué pasó, hermanos? Ángeles vinieron. Hermanos, y esto nos está señalando aquí la resurrección de Cristo, que al momento de nuestra muerte también hay una comitiva de ángeles preparados. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte, hermanos? ¿Por qué tenerle miedo a la muerte, hermanos, si es cuando empieza la verdadera vida? Si está una comitiva esperándonos, sí, téngale miedo a la muerte si no está esa comitiva cuando usted muera, hermanos. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si no ha recibido a Cristo en vida, si no ha muerto a sí mismo, a sus deseos, a sus pasiones, si todavía tiene una vida de verdad ahí, viviendo su vida a su manera, hermanos, entonces témale a la muerte, porque se va a encontrar de vecino a este rico judío, ¿verdad?, descendiente de Abraham, siendo atormentado en una llama. Los ángeles nos recuerdan, hermanos, lo que Dios ha preparado. Jesús dijo: voy pues a prepararles lugar para donde yo esté.
también ustedes estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les habría dicho. Hermanos, tendremos, ¿verdad?, este séquito de ángeles con nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, Pablo, ¿verdad?, en esos misterios dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Imagínense, hermanos, los ángeles van a estar supeditados a nosotros, los creyentes, después de la resurrección. Los ángeles van a ser nuestros servidores también, hermanos. Miren qué lindo aquí, ¿verdad? Los dos ángeles a la cabecera y otro a los pies, diciendo: la muerte, ya no hay que tenerle miedo. La muerte es algo que tendríamos que esperar nosotros, ¿verdad? Señor, ¿cuándo vienes por este depósito? Señor, ¿cuándo? Dejaré ya de sufrir, de doler, de llorar. Los ángeles nos recuerdan que hay algo mejor esperándonos después de la muerte. Cuarta evidencia, hermano. Primera, la piedra movida. Segundo, el perfume que se regresó, ¿verdad? Tercero, los lienzos vacíos. Cuarto, hermanos, la evidencia sobrenatural, ángeles enviados de Dios, personajes celestiales. Y el cuarto, hermanos, el último, perdón, la tumba vacía. 28 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hermanos, también la tumba vacía, ¿sí? No solamente la piedra removida, no solamente las especies aromáticas, la fragancia que había en esa tumba, no había olor fétido en esa tumba, hermanos. No solamente los lienzos dispuestos tal y como lo colocaron el cuerpo y ya fue atravesado. No solamente, hermanos, ahí los ángeles que daban testimonio de la resurrección de Cristo, sino esa tumba que hacía unos días antes, ¿verdad?, María habían visto donde pusieron a Jesús. Nicodemo y José de Arimatea, ¿verdad?, que había comprado esa tumba, hermanos, vieron donde lo pusieron. No se podían haber equivocado, hermanos. La misma tumba, pero ahora estaba vacía. Una tumba nueva. Mire, José de Arimatea, que compró esa tumba, hermanos, dijo: bueno, solo se la presté por 3 días a Jesús y me la han devuelto perfumada, mejor que antes. Y eso es lo que hace Jesús, hermanos. Las cosas que toca las devuelve mejoradas. Las vidas que apestan las devuelve perfumadas. Donde hay muerte, en Jesús hay vida. El sepulcro vacío, hermanos, recordándonos eso, ¿verdad? No es el final, hermanos, el sepulcro. No es el final la tumba. Cristo ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Esa cárcel, hermanos, que Satanás había preparado y había gozado y triunfado, ¿verdad? El mismo infierno en ese momento estaba celebrando, hermanos, su victoria. Habían derrotado al Hijo de Dios. Satanás, el imperio, seguiría reinando, pero al darse cuenta que la tumba estaba vacía, que no estaba Jesús ahí, hermanos, yo creo que fue el lamento más profundo que se ha escuchado en esta tierra, hermanos. Todos los demonios y Satanás juntos, viendo, hermanos, que su juicio había concluido y la condena era segura. Muerte eterna en el infierno. Hermanos, los sellos fueron rotos. La roca fue movida, la tumba quedó vacía. Jesucristo resucitó. Y ahora, hermanos, también nos ofrece a nosotros ese regalo de la resurrección. Como le dijo a Marta y a María: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice, hermanos? No morirá jamás, hermanos. Qué lindo, hermanos, no morirá jamás. Aquí tenemos, hermanos, yo decía, 5 evidencias de la resurrección de Jesucristo. Pero alguien puede decir: bueno, pero esa es la Biblia, el papel aguanta con todo. Deme una evidencia, hermanos, que no se encuentra en la Biblia, que Jesús ha resucitado. Yo le tengo la mejor, hermanos. Yo le tengo la mejor evidencia, que nadie la puede negar. Su vida y mi vida cambiadas por el poder de Jesús, hermanos. Todos los demás pueden negar estas evidencias que están ahí, hermanos, históricas, legales,
Miles y miles, hermanos, de libros escritos, hermanos, de la época y después de la época de investigaciones que aseguran que Jesucristo fue un personaje real, que vivió en este mundo, que hizo señales, que hizo milagros, que fue crucificado. Miles y miles de compendios, hermanos, que aseguran que muchos lo vieron resucitado, hermanos, y dieron su vida por él. Pero si no lo cree, hermanos, crea a las vidas cambiadas de las personas que estamos acá. La evidencia más grande que Jesús resucitó, hermanos, es mi vida cambiada. Ya no soy lo que antes era. No soy tampoco lo que Dios quiere que sea, hermanos, pero estamos en ese proceso. Y qué lindo, hermanos, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y entre esos estaba yo. La muerte de Jesucristo no fue en vano, si solamente por uno de nosotros, hermanos, que se hubiera convertido y arrepentido. Jesús viene. Si solo uno de nosotros, hermanos, creyera en la resurrección de Cristo, valió la pena, dice Jesús, morir por él en la cruz del Calvario. Pero somos miles y miles de millones que estaremos delante del Cordero con vestiduras blancas. Jesús cambió los lienzos en vestiduras blancas, hermanos, y es lo que quiere hacer con usted: darle un nuevo vestimenta, darle vida y darle vida en abundancia. Celebremos, hermanos, la resurrección de Jesucristo. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana preciosa, porque nos recuerda, Señor, que al alba, un día, Señor, tú resucitaste con poder. Y la Biblia dice que ese mismo poder que actúa en Jesucristo para levantarlo de los muertos, ese mismo poder, el poder del Espíritu Santo, actuará en todos los que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, los que hemos creído en el corazón que Dios lo levantó de los muertos y ha resucitado, y hemos confesado que solo Jesucristo es el Señor. Y si hay alguna persona acá, quizás un joven, un niño, una persona mayor que todavía no ha confesado a Jesucristo, qué mejor día que venir también a la tumba vacía, ver la roca por la fe movida, ver los perfúmenes desplegando su máximo olor, sintiéndolos, ver esos lienzos ahí traspasados. Y yo no dudo que hay ángeles también en este lugar convenciéndote, diciéndote: Jesús ha resucitado, cree en él y serás salvo.